Cuando empiece a grabar, perfecto. La grabación está en curso, así que vamos a comenzar en este preciso momento. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta actividad llamada Quiero entrar a la educación superior. Este es un proyecto liderado por MuéveTP, pero organizado también con diversas instituciones que buscan potenciar la continuidad de estudios de los jóvenes cuando terminan su enseñanza media. En Chile está demostrado que ingresar a la educación superior genera muchos beneficios, entre ellos mayores ingresos, trabajos de mayor calidad y más oportunidades también para que los jóvenes puedan cumplir sus sueños. Queremos que los estudiantes tomen decisiones bien informados, que cuenten con información clara y útil. Por eso, esta iniciativa contempla un ciclo de conferencias que apuntan a ese objetivo y también contemplan dos conversatorios que permitirán a los estudiantes compartir experiencias con jóvenes que también ingresaron de colegios técnico-profesionales. Empezamos ahora con la primera conferencia online encabezada por Fundación por una Carrera. Hoy nos acompaña su directora social, Valentina Gran, y también el encargado de programas sociales, Juan Manuel Fuentes, para hablarnos de ¿por qué ingresar a la educación superior? Tipos de carreras, instituciones y financiamiento. Al final de la presentación abriremos una ronda de preguntas, así que desde ya los invitamos a escribir sus consultas en el chat para posteriormente leerlas al aire. Finalmente, queremos invitarlos a que nos sigan en redes sociales. Pueden encontrarnos con el @muévetp. Valentina, Juan Manuel, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos hoy en esta actividad. Muchas gracias, Carlos. Comenzamos entonces y voy a proyectar. ¿Se ve ahí o no? Ahí se Perfecto. ve. Sí. Perfecto, entonces bienvenidos y bienvenidas todos. Y la idea de la charla hoy día es ¿por qué ingresar a la educación superior? Como les comentaba recién Carlos, vamos a ver tipos de carrera, instituciones, financiamiento y cómo elegir. Pero primero queremos saber un poco cómo están ustedes, si recién almorzaron, si están saliendo de clase o no. Y nos gustaría saber y que nos puedan comentar en el chat cómo llegaron hoy a la charla. Acá tenemos un par de gatos que está el 1, el 2 quizás, algunos quizás están en el 3 todavía, quizás algunos están en el 5, quizás algunos están en el 9, en el 7, si nos pueden comentar ahí, quizás en el 4, como esperando de qué se va a tratar esto, si nos pueden ir comentando ahí cómo se sienten, Ahí esperemos que estén con ánimo. han ido comentando, ¿vale? Claudio nos dice el número 6, Carlos el número 9. Perfecto. Ojalá que después del 9 desaparezca y estén algunos más como el 1 o no sé cuál sería mejor en verdad, no sé cuál gato sería mejor. Ahí creo que vi también alguien comentaba el 6 también. Ojalá que estén ahí como expectantes, que les sirva bastante esta charla. Ojalá que ninguno quede como el 2 no sé, enojado, sino que les sea productiva esta charla. Así que ahí después nos pueden ir comentando o si quizás después nos pueden diciendo como cómo están, en qué estado anímico están. Y como les decía yo, lo que vamos a ver ahora son los elementos claves para ingresar a la educación superior. Me imagino que algunos están en tercero medio, otros ya están en cuarto, pronto de salir. Entonces la idea es poder aclarar la mayor cantidad de dudas que ustedes pueden tener. Y estas son las 5 cosas que vamos a ir viendo durante esta charla. La primera, el NEM y ranking de notas. Después, cómo elegir una carrera, ¿cierto? Después, cómo elegir una institución, preparar la prueba de transición, ¿cierto? Y las formas de financiamiento, es decir, las becas que existen, gratuidad, etcétera. Entonces, durante esta charla vamos a ver estos 5 elementos. Y el primero, que imagino que esto lo han escuchado varias veces, pero siempre fueron como ir recordándolo, que es el NEM y el ranking de notas. El NEM me imagino que eso lo conocen un poco más porque siempre los profesores, ¿cierto?, están hablando del NEM, que son todas las notas de enseñanza media que van desde primero a cuarto medio, ¿ya? ¿Cómo uno calcula el NEM? Se calculan todas las notas, todas, desde educación física, tecnología, todas, ¿cierto? Se suman todas estas notas y se saca un promedio. En este caso podría ser un 5,5, ¿ya? Para que vayan pensando los que están en tercero medio la importancia de las notas porque vamos viendo que pesan.
y dependiendo del colegio donde yo salga del liceo, ¿cierto? Me van a dar un cierto puntaje. Por ejemplo, acá la mayoría de ustedes son de colegios, ¿cierto? Técnicos, y si, por ejemplo, terminan con, como sale acá en el ejemplo, con un NEM de 5,5, podrían llegar a tener 519 puntos. Si sale un colegio científico humanista, un colegio vespertino, me dan otro puntaje, ¿ya? Entonces, ¿qué me interesa que se queden? Que el NEM se considera como puntaje, se traduce. Por ejemplo, acá tenemos que esta persona tiene un NEM de 5,5 y termina con 517 puntos. Y vamos a ir viendo para qué sirve este puntaje. Y el otro tema, que quizás te lo conocen un poco menos, tiene que ver con el ranking de notas. No sé si lo han escuchado o no, pero como dice ahí, busca premiar a los estudiantes que estén sobre el promedio histórico del establecimiento. ¿Ya? Y uno dice, ya, pero ¿cómo calculo esto? Los que están ahora en cuarto medio tienen que, entre comillas, competir con las 3 generaciones anteriores. Es decir, yo salgo este año, el 2021, y tengo que ver qué notas sacó la generación en total. Por ejemplo, acá tenemos que la generación 2020 terminó con un 5,8, ¿cierto? La generación 2019 un 5,9 y la generación 2018 con un 5,5, ¿ya? El ranking de este colegio es un 5,7. Entonces, imaginemos que yo terminé con un, por ejemplo, 6,3 de NEM. Si se fijan, estoy muy por sobre la media. ¿Qué significa eso? Que el sistema me va a premiar por estar sobre el ranking de mi colegio. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, estoy bajo el ranking de mi colegio y terminé con un 5,2 de NEM? El sistema no me va a castigar, pero sí me va a dar el puntaje que equivale a mi NEM. Si se fijan acá, si yo termino con un 5,2 de NEM, podría tener un puntaje NEM de 449 puntos y de ranking va a ser el mismo, 449. Pero si, por ejemplo, estoy sobre, ¿cierto?, del ranking, si se fijan acá, dice 6,3 de NEM, que eso equivale a 689 puntos, y de ranking, miren todo lo que suma, es decir, termino con 740 puntos. Entonces, es súper importante saber, uno, cuál es el ranking de mi liceo, de mi establecimiento, y ojalá estar por sobre, porque si estoy sobre, el sistema me va a premiar y me va a bonificar y me va a dar un mejor puntaje. No sé si hay dudas por el minuto o no, acuérdense que después vamos a ir contestando las preguntas que ustedes tengan. Otro tema que siempre nos preguntan a nosotros es qué debo considerar, ¿cierto?, al momento de elegir una carrera. Y quiero que lean acá esta frase conmigo. Todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar un árbol, pasará el resto de su vida creyendo que es un idiota. Y no sé si a ustedes les pasa, a todos nos pasó en algún minuto que para algunas cosas realmente no somos buenos, pero no significa que para eso no vamos a poder estudiar ninguna carrera porque no nos va bien, ¿cierto? No sé, voy a inventar en matemática, en lenguaje, etcétera. Quizás tienes una habilidad que todavía no has descubierto, como el caso del pez. Claro, ningún pez podría subir un árbol, pero un pez, si yo lo pongo en el agua, ¿cierto? Parece bastante obvio, tiene una tremenda habilidad. Y es un poco la invitación que les queremos hacer a ustedes primero, es decir, primero entender qué tipo de inteligencia tengo yo. No sé si se han escuchado hablar de las teorías de inteligencias múltiples de Gardner, que él dice que hay distintos tipos de inteligencia y lo importante es descubrir cuál es la mía. Por ejemplo, corporal sinestésica, como sale ahí en el dibujo, es gente que tiene facilidad para moverse con el cuerpo, los que son buenos bailando, haciendo cosas con las manos, les va muy bien haciendo, no sé, los que estudian mecánica, por ejemplo, tienen facilidad con las manos. Entonces, hay un tipo de inteligencia. Quizás no les va tan bien en la parte lógico-matemática o en la parte, por ejemplo, lingüística, que tiene que ver con hablar, con escribir, etcétera, pero tienen una tremenda inteligencia que podría ser con mecánica, con gastronomía, ¿cierto? Con arquitectura, etcétera. O, por ejemplo, los que son buenos para conversar, esa es una tremenda inteligencia, que es la inteligencia interpersonal, que me es fácil conversar con el otro, dar discursos, ¿cierto? Liderar un equipo, y hay ciertas carreras, tanto técnicas profesionales, que necesitan este tipo de inteligencia. Entonces, muy importante que desde ya se pregunten qué tipo de inteligencia tengo yo, qué habilidad tengo, porque todos tenemos, aunque sea una, ¿cierto? Y ver qué carrera se relaciona con ese tipo de inteligencia y con esa habilidad. Y después, que yo me imagino que lo han escuchado harto en las charlas, y uno dice, ya, pero ¿qué? ¿Cómo elijo igual una carrera? O sea, me dicen que busque mi inteligencia, ¿cierto? ¿Cuál es mi habilidad? Y nosotros siempre decimos que lo más importante es, primero, y es lo principal y lo más complejo quizás, es primero conocerme bien a mí mismo, ¿ya? ¿Qué significa eso? Entender cuáles son mis intereses, qué me gusta, para qué soy bueno, cuáles son mis habilidades, que lo comentamos recién antes. Está lleno de test, ¿cierto? Y uno puede ir preguntando también a los profesores, a nuestros padres, ¿cierto? Abuelos, etcétera, en qué soy bueno, qué me gusta, etcétera.
cómo me proyecto. Cuando yo me conozco bien, que es lo más complejo, ¿cierto? Después tengo que ir viendo mi contexto, es decir, voy a estudiar en Santiago, voy a estudiar en Puerto Montt, me voy a tener que ir, ¿cierto? Etcétera. Analizar un poco, analizar también qué es lo que necesita mi comuna, mi comunidad. Por ejemplo, voy a inventar, yo vivo en la región del Maule, ¿cierto? Y en la región del Maule se necesita mucho del área de, no sé, de la agronomía. Quizás voy a estudiar algo relacionado con eso y además que me guste y que sea bueno. ¿Se fijan o no? Que NEM tengo, voy a estudiar una carrera técnica, una carrera profesional y después cuando tengo más o menos claro qué es lo que se necesita, ¿cierto? Lo que me gusta, lo que soy bueno, ahí veo posibilidades y oportunidades. Voy a estudiar una carrera técnica, profesional, voy a estudiar en este instituto o en esta universidad, etcétera. ¿Ya? Pero insistimos, ¿cómo elegir bien? Primero me tengo que conocer bastante bien, conocer mis intereses, mis habilidades, ¿cierto? ¿Cuál es mi proyecto de vida? Conocer mi contexto, es decir, dónde espero trabajar el día de mañana, ¿cierto? Y después me pongo a ver mallas curriculares, instituciones, etcétera. Ese es como el tips que les podríamos dar para elegir correctamente. Y otra cosa que nos preguntan harto, ¿cierto, Juan? Es cuando nos dicen, ya, pero ¿qué es mejor, una carrera técnica o una carrera profesional? Y acá nosotros siempre decimos, ninguna es mejor que otra, depende mucho de lo que a ti te guste. Si se fijan acá, en los circulitos que pusimos, en general las carreras técnicas son mucho más prácticas y son menos teóricas. También te dan teoría, claramente, pero mucho menos. En cambio, las carreras profesionales son más teóricas y son menos prácticas. Entonces acá, ustedes que están mucho estudiando, ¿cierto?, en liceos TP, si les encanta el tema práctico, si les encanta estar haciendo cosas, mejor partan por una carrera técnica y si después quieren seguir estudiando, quizás sacan la salida profesional. O al revés, si son personas que les encanta analizar, ¿cierto? Estudiar harto, leer bastante y les gusta más teorizar, más que hacer cosas prácticas, quizás les conviene estudiar una carrera profesional. Entonces, las dos son igual de importantes, las dos son igual de necesarias, depende mucho de lo que a mí me guste. Y hay ciertas diferencias en cada una. Por ejemplo, las carreras técnicas, no sé si ustedes sabían, pero duran entre 2 a 4 años, son bastante más cortas. Y las carreras profesionales duran entre 5 y 7 años, depende mucho de lo que yo estudie. Si quizás estudio Derecho o Medicina, créanme que se van a durar mucho más. ¿Quiénes imparten carreras técnicas profesionales? Los centros de formación técnica, los institutos y algunas universidades también. Y las carreras profesionales solamente las imparten las universidades. ¿Cuánto cuestan más o menos? A ver, insisto, es una ganancia del promedio. Claramente hay carreras que cuestan más y otras que cuestan menos, pero más o menos el promedio es de 1.600.000 pesos. En cambio, las carreras profesionales, 3.400.000 y hay carreras que cuestan hasta 5 millones de pesos. ¿Y cuáles son los requisitos? Que después vamos a ir viendo más en detalle. En general, para las carreras técnicas, tener la licenciatura y enseñanza media, es decir, haber terminado cuarto medio. Y vamos a ir viendo también que para las carreras profesionales sí o sí les van a pedir un NEM, ¿cierto? Un puntaje en la prueba y también el tema del ranking que les expliqué recién. Ahora bien, ¿qué cosas debo considerar al momento de elegir institución? Que esto también nos preguntan harto, ¿qué universidad, qué instituto es mejor que otro? Y acá les vamos a dar otro tip de qué cosas tengo que tomar en cuenta más que la opinión del resto, de algún amigo, etcétera. Primero, yo no sé si ustedes han escuchado hablar, pero tenemos la acreditación de las instituciones y la acreditación de carreras. No sé si ustedes han escuchado hablar de la CNA, CNA Chile, ¿cierto? Que le pone como una especie de notas a las instituciones y a las carreras. Si se fijan, acá sale si se fijan acá un gráfico que dice de los 2 a los 7 años. Y esto es súper importante. Cuando me dicen ya, pero ¿qué institución es mejor que otra? Fíjense en los años de acreditación, ¿ya? Y este proceso, ¿cierto? Como les decía yo, el CNA le pone como una especie como de notas a la institución. Entonces, si por ejemplo la institución es muy buena, puede llegar a tener desde 4 a 7 años. 7 años es lo máximo, es decir, es que es de muy buena calidad esta institución. ¿Y qué cosas se evalúan? Por un lado, la gestión, ¿cierto? La docencia, es decir, los profesores que ustedes van a tener el día de mañana, la vinculación con el medio, es decir, si la institución se relaciona con la comunidad, si hace proyectos, interviene, etcétera, y también si es que hace investigación, y esto también es muy importante, porque imagínense estudian, no sé, enfermería, y les enseñan cosas del siglo XV, que ya no sirven, entonces, muy importante que la institución esté constantemente investigando, ¿ya? Si la institución no está acreditada, vamos a verlo ahora, es muy, muy grave. Además de que no es buena, ¿cierto? Que no voy a tener buenos profesores, ¿cierto? Que no hay investigación, que van a enseñar cosas que ya no sirven. Lo más grave de todo es que ustedes no pueden optar a ningún beneficio estatal, ¿ya? No pueden tener gratuidad, no pueden tener becas, no pueden tener ningún crédito. Entonces, muy importante, y nos pasa todos los años, por favor, no elijan instituciones que no están acreditadas, porque además de no ser buenas,
y les va a costar el día de mañana encontrar trabajo, además no van a poder tener ningún beneficio. Entonces, cuando pregunten, lo primero que hagan es ver, ¿esta institución está acreditada? Ok, y después vean cuántos años. Si ya tiene de 4 años para arriba, es que es una buena institución. Si tiene 7 años, es que es excelente y es una de las mejores. Y después está la acreditación de las carreras. Y acá, ojo, algunas carreras están acreditadas, pero no es obligación que estén acreditadas. Solamente 3 carreras, que ahí les voy a preguntar en el chat a ver si saben o no, si no le importa, tienen que estar acreditadas y acá pasa lo mismo, va de los 2 a los 7 años. Mientras más años tenga, es decir, que el máximo 7, ¿cierto? Es de muy buena calidad. ¿Y qué cosas se evalúan ahí? El programa de estudio, ¿cierto? El perfil de ingreso, los profesores que voy a tener el día de mañana y la infraestructura, si tiene biblioteca, ¿cierto? Si tiene recursos, etcétera. Entonces, también es importante revisar la acreditación de las carreras, en especial si quiere estudiar una de estas 3 carreras. No sé si acá conocen cuáles pueden ser, acá dejo en el chat si quieren comentar, cuál creen que son las carreras que es obligación que estén acreditadas. Ahí ¿Hay más Claudio preguntas? sí, ¿Sí? pregunta medicina. Ya. Medicina, siempre nos comentan medicina. ¿Alguien se le ocurre otra más? ¿Cuál otra más podría ser? Bueno, así que no hay respuestas mal acá, nos pueden decir cualquier carrera. Voy a ver, vamos a ver, nos dijeron medicina, a ver si se les ocurre otra más que puede ser. Y súper bien, claro, una es medicina, pero también las pedagogías, odontología, y leí recién que pusieron derecho no, siempre nos preguntan por derecho, pero esa no, ¿ya? ¿Por qué es importante saber eso? Porque si ustedes el día de mañana, por ejemplo, quieren estudiar derecho, por ejemplo, como pusieron recién, no importa tanto que la carrera no esté acreditada, pero sí la institución. Es decir, yo tengo que estudiar derecho en una universidad, ¿cierto? Pero esa universidad tiene que estar acreditada. Pero si yo, y por ejemplo, si yo quiero estudiar educación de párvulo, pedagogía, ahí la carrera tiene que estar también acreditada, además de la institución. Entonces, para que lo tengan claro, si yo, por ejemplo, quiero estudiar informática, no importa qué institución, pero estas 3 también la carrera tiene que estar acreditada si es que a alguno de ustedes les interesa. Ahora bien, y les voy a dejar con Juan, que les va a explicar un poco los cambios que trae el proceso de admisión. Me imagino que acá están con muchas dudas, me imagino que vieron la noticia que la prueba ahora se puede dar más veces, entonces ahí Juan les va a explicar un poco los cambios que está trayendo hace desde más o menos 2 años, Juan, ¿cierto? La Exacto. prueba de transición antigua PSU. Muchas gracias, vale. Bueno, entonces acá nosotros tenemos primero un resumen de los cambios del sistema de acceso. Primero vamos a ver el sistema de acceso universitario, ¿ya? Acceso universitario 2022. Primero la prueba de acceso cambió, ¿cierto? Y la prueba cambió el año pasado, donde se rindió por primera vez la prueba de transición. Este año nuevamente se va a rendir esta prueba, ¿cierto? Que un poco es un camino hacia la nueva prueba que ya se rendiría el próximo año, ¿cierto? ¿Y qué cambios trajo esta prueba de transición respecto a la PSU? Primero se redujo la cantidad de preguntas. Ya el año pasado se partió disminuyendo el tema de comprensión lectora y matemática. Este año también se redujo en historia. Y también esta prueba de selección para los estudiantes que ingresen a la universidad actualmente va a estar más centrada en medir habilidades y no contenidos, que era lo que hacía la antigua PSU. Y también ahí había muchas críticas en cuanto a eso. La ponderación también ha ido variando, ¿ya? Se sugiere actualmente a las distintas instituciones de educación superior que reduzcan el tema de la ponderación de los puntajes de un 50 a un 30%. ¿A qué se refiere esto? Que antiguamente, o hasta hace 2 años atrás, la prueba tenía un porcentaje mayor, ¿cierto?, entre los distintos porcentajes que nos pedían para poder postular a una carrera. Se supone que con el tiempo va a ir cambiando esto y se le va a ir dando más importancia al tema del NEM y ranking. Ya, como vimos y como nos explicó Vale, el NEM y ranking también se traducen a puntajes. Entonces, se supone que con el tiempo, y se le sugiere también a las instituciones, ir dándole mayor importancia a estos dos conceptos. También varió un poco el tema del requisito mínimo de postulación. ¿Y en cuanto a qué varió? Hasta hace 2 años, aquellos estudiantes que no obtenían los 450 promedio entre la prueba de lectura y la prueba de matemática, que son las dos pruebas obligatorias, no podían postular a la universidad. ¿Ya? Desde el año pasado esto varió porque, a pesar de no alcanzar ese puntaje, pero si el estudiante tiene excelencia académica, es decir, tenía un buen rendimiento, ¿cierto? Igual se le habilita para poder postular, a pesar de no haber alcanzado este mínimo puntaje que es el que van pidiendo. Y finalmente también la admisión especial
ha ido variando porque también ha ido aumentando el porcentaje de cupos que otorga cada carrera a la admisión especial. Y entiéndase admisión especial como todo tipo de admisión que no depende netamente del puntaje. Tenemos, por ejemplo, tipos de admisión especial por discapacidad, por deportistas destacados, artistas, ¿cierto? Mujeres líderes, etcétera, ¿ya? Entonces, los porcentajes que se dan en cada carrera de cupos ha ido aumentando y se espera también que vayan aumentando en los próximos años. Ahora, es súper importante también, me imagino que acá varios están inscritos para poder rendir la prueba de transición, ¿cierto? ¿Dónde la pueden preparar? Ahí ya sabemos que nos va quedando poco tiempo, pero nunca es tarde, ¿cierto?, para poder preparar esta prueba, o ver algunos detalles o también ver contenidos en los que quizás me puedo afirmar para que me vaya más o menos bien en la prueba. Y nosotros siempre recomendamos acá dos preuniversitarios que el Mineduc hizo un convenio, ¿cierto?, con estos dos preuniversitarios y son gratuitos. Por un lado tenemos el preuniversitario Puntaje Nacional, ya que es de ingreso para todo público. Los estudiantes pueden acceder a preparar todas las pruebas, es decir, las dos obligatorias y también las dos optativas, si que quieren rendirlas, ¿cierto? Y al poder ingresar a este preuniversitario online, tienen acceso a los recursos audiovisuales, material escrito, ¿cierto? Videos en YouTube, están las clases grabadas, que también es bastante bueno y muy entretenido de ver, ¿cierto? Y la inscripción está abierta durante todo el año para este preuniversitario online. Por otro lado, también tenemos a CEPECH, que CEPECH también firmó este convenio con el Ministerio de Educación y también tiene una modalidad que es gratuita, que es de ingreso para todo público, y también uno tiene acceso a la preparación de las distintas pruebas, puede acceder a material, a todos los recursos, ¿cierto? Eh, y este preuniversitario en particular nos pide, para poder inscribirnos, rendir un ensayo. Y después, en base a eso, se nos da la retroalimentación y ahí después uno puede acceder también al material. Así que les recomendamos visitar estos dos preuniversitarios gratuitos para preparar la prueba. Ahora, es súper importante saber cómo se postulan las carreras, porque esto también va a ser muy distinto si yo postulo a un IPSFT o a una universidad, que aquí lo vamos a ver las principales diferencias. Primero, desde el año pasado, la Subsecretaría de Educación habilitó la plataforma acceso.mineduc.cl. Nosotros en esta plataforma es bastante buena. Ya lo que hizo un poco la Subsecretaría de Educación fue en una sola página reunir todo el material disponible y todo el material que guarda relación con los procesos de admisión, de postulación y de matrícula en la educación superior. Entonces nosotros en esta página vamos a poder encontrar fechas importantes de los distintos procesos, podemos encontrar las instituciones que están adscritas a la gratuidad, que eso es súper importante también conocerlo. Podemos ver las vacantes por carrera, los requisitos que nos establece cada carrera, cada institución para poder acceder, y además encontramos un simulador de puntajes que es bastante buena esta herramienta porque también nos va diciendo cómo con los puntajes que yo creo que voy a sacar estoy quedando, si es que entro o no en las distintas carreras. Así que los invitamos a visitar esa página que es bastante buena y también ahí van a encontrar toda la información importante para el ingreso a la educación superior. Ahora, es súper importante primero hablar de la postulación a las universidades, ya porque aquí vamos a ver que después va a variar con la postulación a IP y CFT. Cuando uno postula a las universidades, es súper importante que vayamos conociendo el término de sistema único de admisión o sistema centralizado de admisión, ¿ya? De las universidades que actualmente existen en Chile, más del 80% está adscrita a este sistema único o sistema centralizado. ¿Y en qué consiste este sistema? En que yo postulo, ¿cierto?, a las distintas carreras, en las distintas instituciones de educación superior, a las distintas universidades, ¿cierto? Y yo, ¿cómo postulo? Postulo con mis puntajes, ¿ya? ¿Con qué puntajes? Primero con mi puntaje NEM, ¿cierto? Aquí cobra mucho sentido que mi nota se haya transformado en un puntaje, ¿cierto? Postulo también con mi puntaje ranking y además postulo con los distintos puntajes que yo obtengo en las distintas pruebas de transición. Recordemos que tengo que rendir las dos obligatorias que son matemática y comprensión lectora y además como mínimo una optativa que puede ser ciencias o historia, o también tengo la libertad de poder rendir las dos pruebas si yo quiera. Entonces, este sistema centralizado lo que tiene bueno, ¿cierto?, es que las fechas son iguales para todos, es decir, todos se inscribieron en la misma fecha para rendir la prueba, todos lo van a rendir ahora en diciembre, ¿cierto? En estos dos grupos, al igual que el año pasado, la prueba también se va a rendir por grupos, ya que en noviembre se va a informar a qué grupo pertenece uno para rendir la prueba, ¿cierto? Y ya después, en enero, con los distintos puntajes que ustedes obtengan,
van a poder postular a través de esta página de acceso a Mineduc, ¿cierto? Viendo cuánto es lo que ponderan y ya después se les va a informar si es que quedan seleccionados o no en las distintas carreras. Acá es súper importante y lo que tenemos que considerar es que cada carrera y cada institución establece los distintos porcentajes que se le da a cada uno de las pruebas y mi NEM y ranking, ¿ya? Puede haber una carrera que en una institución me pida mucho más NEM y ranking, pero podría encontrarme yo con esta misma carrera en otra institución de educación superior que en verdad le van a dar más importancia, no sé, a la prueba de comprensión lectora o prueba de matemáticas. Entonces, es súper importante que ustedes desde ya vayan revisando cuáles son los requisitos y cuáles son los puntajes de ponderación que cada carrera que cada institución establece en sus carreras. Así que ahí los invitamos a y también a hacer esta simulación en la página que mostramos anteriormente, que es Acceso a Mineduc, donde ahí uno puede ir poniendo puntaje ficticio y la misma página se encarga de hacerme el cálculo de cuánto es lo que yo estoy ponderando, ¿cierto? Y si es que estoy quedando no seleccionado según el último puntaje de corte del año pasado. Perfecto. Entonces también tenemos la postulación a IP y CFT, ¿ya? Porque puede que yo en verdad no quiera entrar a la universidad, ¿cierto? Pero quiero postular a un IP o CFT. ¿Y cuál es la diferencia con la postulación a las universidades? Primero que los principales requisitos para poder postular a un IP o CFT van a ser siempre la licenciatura de enseñanza media, ¿cierto? Que en verdad, obviamente, si yo quiero acceder a la educación superior, tengo que haber finalizado cuarto medio, ¿cierto? Y además, las distintas instituciones, tanto IP como CFT, podrían establecer ciertos requisitos, ya, pero esto también depende de cada institución y de cada carrera. Me podrían también pedir, por ejemplo, el reconocimiento de aprendizajes previos, ¿cierto? Quizás algunas carreras también me podrían pedir rendir alguna prueba diagnóstica. A veces se pide también hacer esta prueba diagnóstica, muchas veces también para tratar de nivelar ciertos contenidos, ¿cierto? Podría exhibirme de algunos cursos que alguna vez quizás también se hacen en las distintas instituciones. Entonces ahí uno tiene que estar bien atento y atenta a los requisitos que va pidiendo cada institución, ¿ya? Es súper importante también que sepamos que ya la postulación para IP y CFT ya comenzó. Partió el 13 de octubre y se va a extender hasta abril. Por lo tanto, ya están las instituciones recibiendo alumnos, ¿cierto? Recibiendo postulaciones. Entonces eso es súper importante. Y también algo relativamente nuevo que comenzó a partir del año 2019. El año 2019 se crea el acuerdo de articulación que tiene que ver con la posibilidad de que estudiantes que provienen de colegios técnico-profesionales puedan ingresar a distintas carreras y puedan convalidar algunos ramos. Entonces, este acuerdo lo que busca es articular, ¿cierto?, las distintas carreras y poder convalidar por lo menos 3 ramos. Entonces eso también es súper importante porque si ya vengo del colegio, rendí ciertos ramos y la institución me va a permitir poder convalidar estos ramos, también va siendo un poco más liviano mi semestre, ¿cierto? Y ya voy a tener ciertos ramos listos. Entonces es súper importante informarse de esta posibilidad de articulación. Son hasta el momento 35 instituciones de educación superior entre CFT e IP que tienen esta convalidación con distintos liceos en convenio, son más de 500 liceos, así que también en accesomineduc.cl uno puede revisar si es que su colegio está dentro de este convenio de articulación, ¿cierto? Y un requisito que nos piden también para poder hacer esta articulación es que la institución que yo elija tenga sobre 4 años de acreditación. Por lo tanto, ahí también nuevamente cobra relevancia el tema de la acreditación. Es súper importante. Ya así que ahí los invitamos a también seguirse informando sobre este proceso. Ahora, un punto no menor, que es cómo yo puedo financiar mi carrera, ¿cierto? Porque ya vimos un poco cómo elegir la carrera, cómo elegir la institución, ¿cierto? Cómo postulo, pero también es súper importante cómo yo voy a financiar. Sabemos que la educación superior no es barata, ¿cierto? Por lo tanto, es súper importante informarme de cuáles son las posibilidades que yo tengo para poder financiar la educación superior. Y nosotros acá siempre nos gusta un poco agrupar los distintos beneficios en 2 grandes grupos. Primero tenemos los beneficios estatales, que son los beneficios que otorga el Ministerio de Educación, y dentro de esos beneficios está la gratuidad, las distintas becas Mineduc, que más adelante vamos a mencionar algunas, también están los distintos créditos, que también los vamos a mencionar más adelante, y están también las becas de la JUNAEP. La JUNAEP es una oficina, ¿cierto?, que también es parte del ministerio, pero también establece y da ciertas becas, ¿ya? Por otro lado, también tenemos otro gran grupo de beneficios que a veces no son tan conocidos, que tiene que ver con beneficios privados, ya que esos beneficios, ¿quién los otorga? Las mismas instituciones de educación superior, ¿cierto? Hay municipalidades que ofrecen este tipo de beneficios, cajas de compensación,
y también algunas fundaciones, por ejemplo, Fundación Puente, Portas, ¿cierto? Distintas fundaciones que también dan distintos beneficios para poder financiar la educación superior. Así que ahí también, bueno, nosotros como fundación tenemos un buscador, más adelante les podemos compartir el link para que también hagan esta revisión de distintos beneficios estatales y privados, para que también se informen sobre la diversidad de beneficios que existen. Ahora, vamos a andar un poco en los beneficios estatales, ya que son súper importantes también y de hecho ayer cerró el proceso de postulación a estos beneficios, a los que otorga el ministerio, ¿cierto? En primer lugar tenemos este gran beneficio que hasta el momento es el mejor, ¿cierto? Que es la gratuidad, que la gratuidad, ¿por qué es tan buena? Porque me ayuda a financiar, o sea, me financia este beneficio el arancel real de mi carrera, es decir, lo que realmente me van a cobrar por estudiar esta carrera y además me financia la matrícula. Por lo tanto, alguien que se adjudica este beneficio no tendría que pagar nada, ya, o sea, estudiaría totalmente gratis. Y ahora es súper importante también saber que este beneficio se va a extender por la duración formal de mi carrera. ¿Qué quiere decir la duración formal de mi carrera? La duración que por malla curricular debería tener mi carrera. Por lo tanto, por ejemplo, si yo entro a estudiar pedagogía y en mi malla curricular son 10 semestres, ¿cierto? Eso quiere decir que son 5 años, ¿cierto? Por lo tanto, el beneficio yo lo voy a tener asegurado esos 5 años, ¿ya? Si yo me llegara a atrasar y, por ejemplo, rendir un sexto, séptimo año, yo tendría que ver bien el tema de cómo financiar esos semestres adicionales, ya que ahí también hay instituciones que hacen alguna rebaja sobre el arancel, también los créditos que vamos a ver más adelante me permiten poder financiar estos años excedentes de la duración formal. Así que es súper importante y también saber que yo la gratuidad no la puedo ocupar en cualquier institución, ¿ya? Tengo que ocuparla en una institución que además de estar acreditada, tiene que estar adscrita al beneficio, ¿ya? Muchas veces nos pasa que hay estudiantes que eligen muy buenas instituciones, que tienen buenos años de acreditación, pero no están adscritas al beneficio. Por lo tanto, aunque tengan toda la posibilidad de ganarse la gratuidad porque cumplen con el requisito socioeconómico, no los van a dejar usar el beneficio. Por lo tanto, ahí poner harto ojo dónde van a estudiar si saben que podrían obtener la gratuidad, ¿ya? ¿Cuál es el requisito económico para poder ganarse la gratuidad? Pertenecer al 60% de menores ingresos del país, ¿cierto? Y requisitos académicos, la gratuidad no tiene. Así que aquí también este mito de que tengo que ser seco y tener muy buenas notas o sacar muy buenos puntajes, ¿cierto? No, ya con cumplir el requisito socioeconómico es suficiente. Ahora, si yo no me gano la gratuidad, también existen varias becas que otorga el Ministerio de Educación. Por ejemplo, tenemos la beca Excelencia Académica, que esta beca financia 1.150.000 pesos y que va dirigida a los mejores estudiantes de la generación, al 10% con mejores notas de la generación. También tenemos la beca Bicentenario, que es otra beca bastante buena también, que otorga el Ministerio, pero esta beca en particular, por ejemplo, yo la puedo ocupar solamente en universidades, ¿ya? Y además, universidades que pertenezcan al Consejo de Rectores. ¿Por qué es buena esta beca también? Porque financia el arancel referencial de mi carrera. ¿Qué es el arancel referencial de la carrera? El monto que el Estado dice que tiene que costar una carrera. Y este monto es distinto al arancel real, que es lo que realmente me van a cobrar, pero en algunas instituciones estos montos pueden ser bien similares, por lo tanto me va a cubrir esta beca una buena parte del arancel, pero en otras instituciones puede pasar que se produzca una gran diferencia, entonces ahí yo también me tengo que informar sobre este tema de arancel real y referencial. Continuando también con las becas que otorga el Ministerio de Educación, tenemos una beca bastante buena, que es la beca Nuevo Milenio, ¿ya? Que la beca Nuevo Milenio tiene primero dos modalidades, ¿ya? La cantidad de dinero que la beca me va a dar a mí va a depender mucho de mi porcentaje de vulnerabilidad, ¿ya? Si mi grupo familiar pertenece al 50% de menores ingresos, me van a dar 860.000 pesos al año para poder cubrir parte de mi arancel. Ahora, si mi grupo familiar tiene un poco más de ingresos, pero aún así está dentro del 70% de menores ingresos, me van a dar 600.000 pesos para poder pagar al año, ¿cierto?, mi arancel. Por lo tanto, eso también va a estar sujeto a el ingreso socioeconómico que tenga mi grupo familiar, ¿ya? ¿Dónde se puede usar la beca Nuevo Milenio? Y acá es súper importante, esta beca sobre todo la usan estudiantes para estudiar carreras técnicas, ¿ya? De hecho, está dirigida para estudiar este tipo de carreras. Yo puedo elegir una carrera técnica y la puedo estudiar en un IP, CFT o incluso universidad y podría ocupar la beca sin ningún problema. También podría ocuparla para estudiar una carrera profesional, pero esa carrera profesional solamente la puedo estudiar en instituto profesional.
Si yo, por ejemplo, quiero estudiar una carrera profesional en la universidad, no puedo ocupar esta beca. ¿Ya? Entonces, es súper importante que lo consideremos, ¿cierto? Y acá los requisitos económicos ya los habíamos mencionado, ¿cierto? Y requisitos académicos, acá no nos piden puntaje en la prueba de transición, ¿cierto? Solamente nos piden un NEM de mínimo 5. ¿Ya? Así que ahí también estar bien atentos a poder cumplir estos requisitos si es que saben que podrían ocupar quizás esta beca, si es que no tienen posibilidad de gratuidad. Luego tenemos la beca Juan Gómez Milla, ¿cierto? Que cubre 1.150.000 pesos. Y acá también yo lo puedo ocupar en distintas instituciones de educación superior, acá en IP, CFT, ¿cierto? Y esta beca también, por ejemplo, al igual que la gratuidad, podrían también postular estudiantes extranjeros. Si es que hay de repente alguien extranjero nos está viendo, puede ocupar podría postular a esta beca, ¿cierto? O a la gratuidad, siempre y cuando tenga la permanencia definitiva. Y si no tiene la permanencia definitiva, que pueda tener, ojalá, la residencia, pero haber cursado la enseñanza media completa en Chile. Y obviamente todas estas becas que estamos nombrando tienen que poder usarse solamente en instituciones que estén acreditadas. Recordemos que la acreditación es súper importante. Continuando con las becas, luego tenemos la beca para hijos de profesionales de la educación, que financia 500.000 pesos, ¿cierto? Esta beca es la típica que se conoce como con el nombre de hijo de profesores, por ejemplo, ¿ya? Pero ¿por qué es hijo de profesional de la educación? Porque no solamente profesores, también puede ser cualquier tipo de profesional que esté vinculado, que tenga contrato vigente con un colegio, por ejemplo, alguna entidad educacional, podría ser un administrativo, ¿cierto? Un paradocente, etcétera. Así que si alguien es hijo de alguien que está con contrato vigente en instituciones municipales, particular subvencionada o de administración delegada, podría postular a esta beca y que además nos pide un doble requisito académico que tiene que ver primero con la nota, que es un 5, al igual que otras becas, ¿cierto? Y además nos pide un puntaje mínimo en la prueba de transición. Y también se puede ocupar solamente en instituciones que estén acreditadas, ¿ya? Y luego tenemos la beca vocación de profesor, que también es una beca bastante buena, que vendría a ser algo así como la gratuidad, pero enfocada solamente en las pedagogías, ¿cierto? ¿Y por qué es buena? Porque me financia, al igual que la gratuidad, el arancel real y la matrícula de mi carrera por la duración formal de esta, ¿cierto? Ahora, ¿dónde puedo usarla? En universidades, ¿cierto? Porque las universidades imparten las carreras de pedagogía. Requisito económico no tiene, acá no va a ser importante cuánto ingreso tiene mi grupo familiar. De hecho, cuando uno, por ejemplo, postula en el FUAS a esta beca, no te piden poner nada de ingresos, porque en verdad no depende de eso. ¿De qué va a depender que yo me pueda adjudicar la beca? De los requisitos académicos que yo tengo que cumplir. ¿Y cuál es el requisito académico? Mi puntaje en la prueba de transición. Tengo que tener como un mínimo 600 puntos ponderados entre la prueba de comprensión lectora y la prueba de matemáticas. Y con eso yo podría estudiar gratis la carrera de pedagogía, siempre y cuando obviamente me matricule en una institución que esté acreditada y además que sea elegible. Recordemos que pedagogía nos exige que tanto la institución como la carrera estén acreditadas. Por lo tanto, tengo que verificar esa información también si yo sé que podría acceder a este tipo de beca. Y luego tenemos, bueno, todo lo que hemos visto anteriormente es dinero que finalmente se me otorga porque cumplo con un requisito socioeconómico, académico, ¿cierto? Pero es dinero que se le entrega a la institución de educación superior y ahí yo después ya no tengo que estar devolviendo ese dinero porque es un premio que yo me gané, ¿cierto? Ahora, si yo no tengo esas posibilidades y tengo que acceder de otra forma a otro beneficio, están también los créditos, ya que los créditos básicamente son un préstamo que a mí me hacen para poder financiar el arancel de mi carrera y una vez que yo salga de mi carrera, yo ya termine, ¿cierto? Tengo que ir pagando este crédito, ¿ya? ¿Cuáles son los créditos que actualmente tiene disponible el ministerio? Tenemos el Fondo Solidario y el crédito con aval del Estado, que ese es como un poco más conocido, ¿cierto? Ambos nos van exigiendo ciertas notas, cierto porcentaje de vulnerabilidad, pero acá también es súper importante que veamos una diferencia entre estos dos créditos. El Fondo Solidario está enfocado y lo puedo ocupar solamente en universidades, que además pertenezcan al Consejo de Rectores. En cambio, por ejemplo, el crédito con aval del Estado, yo puedo ocuparlo desde universidades hasta en institutos profesionales y también en centros de formación técnica. Así que ahí también se marca una diferencia importante entre estos dos créditos. Eh, Ambos tienen una tasa de interés del 2% y también otra diferencia importante entre estos dos créditos es que el Fondo Solidario yo a los 12 años que lo estoy pagando, si la deuda no es muy grande, se me podría acabar la deuda, es decir, yo ya no tengo que pagar más, se condona la deuda. En cambio, el crédito con aval del Estado sigue la deuda estando, ¿cierto? Y ahí yo tengo que ir viendo cómo lo voy pagando. Así que es súper importante también informarnos sobre estos dos créditos. Igual
el consejo también es tratar de agotar todos los recursos que mostramos anteriormente, la gratuidad, las distintas becas, y cuando ya vea que todavía me queda algo por pagar, quizás acceder a estos créditos. Y además también están los beneficios privados, que aquí también los mencionamos anteriormente, que también hay bastantes beneficios privados que muchas veces se traducen en becas de transporte o, por ejemplo, becas de alimentación, becas de materiales, ya que a veces sabemos que hay carreras que demandan el uso de mucho material y material caro, por ejemplo, arquitectura, odontología, cierto diseño. Hay becas para poder financiar eso que entregan entidades privadas, ya también estas becas de copago para poder saldar esta deuda, o sea, este monto donde se produce la diferencia entre arancel real y referencial, ¿cierto? Y también hay descuentos de arancel, etcétera. Acá el llamado es a informarnos sobre estos tipos de becas porque si hay algo bueno que tienen los beneficios estatales es que yo con el FUAS postulo a todo, ¿ya? Luego el sistema se encarga de darme lo que más me convenga, ¿cierto? Pero los beneficios privados están un poquito más dispersos, o sea, cada entidad tiene sus requisitos, sus fechas de postulación, por lo tanto ahí también es súper importante informarnos sobre eso. Gracias, Juan. Sí, ahí después vamos a mandar nuestra página por unacarrera.cl donde pueden buscar todas las becas privadas. Y ya finalizando un poco la charla, los que están en tercero medio, porque los de cuarto medio, como dijimos, ya terminó el FUAS, quizás se abre un segundo proceso en febrero, esperamos, pero los que están en tercero medio, ¿en qué puedan avanzar por mientras? Y esto es muy importante. Me imagino que muchos de ustedes han escuchado hablar del Registro Social de Hogares, antigua ficha CAS o ficha de protección social, ¿ya? Muy importante cuando ustedes postulen a los beneficios el próximo año, en octubre, tengan actualizada esta información. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo en el FUAS pongo somos 3 personas, lo importante es que el registro a veces sabe que son 3 personas porque la información tiene que coincidir, igual que el tema de los ingresos. Entonces, desde ya los decimos, los que están en tercero medio, ¿cierto? Empiezan a revisar su registro, ver que está todo ok, en qué ficha están, con qué familia, ¿cierto? Porque a veces pasa que en las familias son 2 fichas, entonces, importante averiguar toda esa información desde ya y dejarla bien ordenada, cosa que cuando postulan al FUAS, la información coincida y puedan tener algunos de los beneficios que recién Juan nos comentó. Y cuando ustedes se metan a la página, ¿cierto?, de Registro Social de Hogares.gov, ustedes se metan ahí y les va a aparecer algo parecido a esto, que es la barrita, que era lo que comentábamos recién, es decir, podré tener gratuidad, podré tener otro beneficio, según el rango donde yo esté, más o menos yo puedo saber si voy a tener acceso o no a los beneficios que existen. Y ahora nos gustaría saber si tienen alguna duda con algún tema de, no quedó claro el tema del ranking, quizá el tema de los beneficios que explicamos, sabemos que es mucha la información, quizá el tema de la articulación, ¿cierto? Que va a existir ahora. Cualquier duda que tengan, vamos a dejar ahí el chat, ahí Carlos nos va a estar apoyando. La idea es que cualquier pregunta nos puedan decir ahora con toda confianza del mundo y así poder ayudarlos. Gracias, Valentina. Gracias, Juan Manuel. Hay algunas preguntas respecto a, principalmente al establecimiento. ¿A quién debo preguntarle en mi establecimiento por el ranking de notas? ¿Quién debe orientarnos en ese punto? Uy, difícil pregunta en sí, no sé si podría decir algún nombre específico, pero me imagino que en UTP, Coordinación Académica, podrían saber esa información, ¿ya? Igual ustedes después cuando den la prueba, cuando uno se meta a la página del DEMRE, después les va a aparecer eso, más o menos cuál es el ranking que ustedes van a tener. Por mientras, ¿qué les digo yo? Para jugar a la simulación, jueguen un puntaje más o menos parecido al del NEM que ya tienen. Pero en general en UTP deberían saber esa información, así que ahí pregunten a UTP, a los coordinadores académicos, o a quizá al profesor jefe que le pida a alguien del colegio ahí, porque en general los colegios deberían saber cuál es el ranking que ellos tienen. ¿Vale? En DEMRE, el 15 de diciembre, va a estar el simulador de ranking. O sea, ahí uno va a poder saber cuál es su puntaje ranking. Un mes antes de Perfecto, postular en las instituciones. Así que ahí también van a saber esa información. buenísimo que Claro, ya está la fecha. una semana después de la PDT también. Exacto. Súper. Tenemos una pregunta para ti, Juan Manuel. Eh, Sí, ¿En qué consiste el beneficio de gratuidad? ¿Quiénes pueden eh, acceder a ella? ¿Se financia la carrera completa? perfecto. Ya, muy bien. Entonces, el beneficio de gratuidad este beneficio a mí me cubre el arancel real que me cobra la institución por estudiar esta carrera. Arancel, recordemos que el monto que yo pago al año, ¿cierto? Por lo tanto, me va a cubrir ese monto y me va a cubrir la matrícula. Ya eso es súper importante. ¿Y cuánto es el tiempo que me dura este beneficio? Por la duración formal de mi carrera. Ya
hasta hace poco existía este mito como si yo me echo un ramo, pierdo inmediatamente en la gratuidad. No, ¿ya? Yo perdería solamente la gratuidad si es que excedo mis años de duración formal, que es decir, esta duración que me dice la malla curricular. Por lo tanto, si incluso yo echándome ramos puedo sacar la carrera en el tiempo indicado por la malla curricular, no tendría ningún problema. Así que eso es lo que me financia. ¿Quiénes pueden acceder a este beneficio? Las personas que se encuentren dentro del 60% de menores recursos del país. Eso lo pueden desde ya ir viendo en el registro social de hogares, ¿cierto? Y pueden también acceder a este beneficio estudiantes extranjeros, ¿ya? Es uno de los beneficios a los que podría acceder un estudiante extranjero, como dije anteriormente, teniendo la permanencia definitiva o si no la residencia y haber cursado la enseñanza media completa en Chile. Súper. Pregunta para ti, Valentina. Hablaste sobre la acreditación de las instituciones de educación superior y también sobre la acreditación de carreras. ¿Para qué sirve la acreditación de carreras más allá de la acreditación de medicina, odontología y pedagogía? Más que para qué sirve, es obligatorio, ¿ya? Desde el Estado se dice que esperamos tener buenos ciertos médicos, buenos profesores, buenos odontólogos. Entonces, yo el día de mañana, si estudio, por ejemplo, pedagogía en una carrera que no está acreditada, en sí después me va a costar mucho encontrar trabajo y no va a ser válido ese título. Entonces, más que todo tiene que ver con eso también, ¿ya? Entonces, muy importante que si quieres tener una de esas tres carreras, tiene que estar acreditada. ¿Por qué se hace esta acreditación solamente de estas tres carreras y no de otras? Porque se entiende que son como las trascendentales en la vida del ser humano. Es decir, un profesor puede marcar claramente a un estudiante, un médico también, bueno, y un odontólogo también puede generar un problema o no si es que hace mal un tratamiento. Entonces, por eso es importante. Entonces, tienen que elegir instituciones que estén, o sea, además de la institución, ¿cierto?, la carrera que esté acreditada. Súper. Y por ejemplo, si la carrera de pedagogía en educación física está acreditada en una institución no acreditada, ¿puedo acceder a una beca? ¿Puedo acceder a la gratuidad? ¿A un crédito? Es que en general no debería pasar eso, porque si la carrera está acreditada, la institución también está acreditada, está como unido, es como el pack. Entonces, no creo, no sé si ahí Juan me puedes corroborar, pero tengo entendido que no existe la carrera acreditada No, y la institución no, está como esa totalmente unida, es como el combinación pack. no. Claro, es No, al revés. A veces la institución sí, pero la carrera no. Eso es como lo es más típico que podría pasar. sí. Así Ah, que perfecto. tiene que estar acreditada sí o sí, como les comentábamos recién. Si la institución no está acreditada, yo no puedo obtener ningún beneficio estatal. Además de no ser de muy buena calidad, no van a tener ni becas, ni gratuidad, ni CAE, etcétera. Entonces, mejor ni siquiera revisar esa institución. Por eso, revisen bien Perfecto. el tema de la acreditación. Y salen de repente en las mallas curriculares o cuando le entreguen folletos, revísenlo y que diga que está acreditado, porque a veces tienen el mismo dibujo y salen no acreditado. Entonces, para que estén bien atentos a esa información. Perfecto. Eh, Esto, pregunta Elena Oyarzún, ¿puede volver a revisar la presentación en alguna parte? Sí, Elena. A nosotros nos llegó ya la notificación de su asistencia en esta actividad, entonces nosotros les vamos a enviar la presentación y les vamos a mandar el video también. Y esto va a ser subido también al canal de YouTube de MUETP, y ahí usted la va a poder ver en los próximos días. Vamos con otra pregunta. Pregunta para Juan. ¿Sí? Eh, ¿Algún tipo de página web sobre carreras o información de acceso a la educación superior o empleabilidad? Mencionaste acceso.mineduc.cl, Exacto. pero hay otra, por Aparte ejemplo, de de ese, confianza, que nos permita, que les permita a los estudiantes tomar una decisión bien informada. Aparte de esa, Aparte de esa también está mifuturo.cl, si es que de repente quieren revisar aspectos más concretos y más estadísticos de las carreras, si quieren revisar, por ejemplo, empleabilidad, acreditación también, ingresos promedio, esa página es bastante buena también. mifuturo.cl, por lo que entendí. Sí, se cortó, parece, ¿no? ¿Se te escuchó? Yo te escuché, Juan. Sí, es Sí, Perfecto. www.mifuturo.cl. Exacto. perfecto, Esa es también bastante buena para que la revisen. perfecto. Valentina, para ti, si quiero estudiar, por ejemplo, ingeniería informática, en una universidad o en un instituto profesional. ¿Qué es más conveniente? Uy, depende de lo que tú quieras, depende de la institución también, depende de la malla, depende del perfil. Insisto, si por ejemplo, no sé, lo que hablábamos recién,
quizás te gusta la informática, pero no te gusta tanto la parte tan teórica, sino quizás más práctica en sí misma la parte de informática, quizás yo te recomiendo partir con un técnico. Y si te das cuenta que te gusta, después puedes convalidar ramos y sacar la salida profesional. O si te gusta más la ingeniería en sí mismo, porque si es ingeniería en informática, te gusta más el tema de los números, ¿cierto? Etcétera, ahí quizás yo partiría con ingeniería, pero depende mucho cómo te sientas tú seguro, ¿ya? De repente pasa que como no están tan seguros, quizás yo les recomiendo partan con la técnica y después pueden seguir estudiando la carrera profesional y pueden, por ejemplo, volver a postular beneficios. Eso no lo comentaba al principio, pero súper importante. Si yo me titulo de una carrera profesional, yo no puedo tener ningún otro beneficio después, pero si yo me titulo de una carrera técnica, yo puedo llegar a tener o gratuidad o la beca articulación, etcétera. Para que lo tengan claro que ustedes pueden volver a tener beneficios. Los que no pueden son los que se titulan de carreras profesionales. Los que se titulan de carreras técnicas, yo después puedo tener otro beneficio. Entonces, podría ser una opción partir con la técnica y después en la misma institución quizás sacas la salida profesional. Súper. Y la última pregunta para ustedes dos. Ustedes como fundación por una carrera llevan harto tiempo trabajando con estudiantes de enseñanza media, orientándolos a tomar buenas decisiones, a elegir carreras que de cierta forma les aseguren empleabilidad y un futuro a los estudiantes. Tienen harta experiencia trabajando con estudiantes. ¿Desde qué edad, desde el punto de vista de ustedes, es importante empezar a trabajar en los temas de orientación vocacional y en entregarles información concreta a los estudiantes para que puedan acceder a la educación superior? Yo partiría, siempre digo desde prekinder, pero yo creo siendo realista, yo creo que desde octavo básico creo que es importante trabajar el tema, es decir, trabajar primero el proyecto de vida, qué quieren, cuáles son sus intereses. ¿Se acuerdan que yo partí diciendo eso? Lo más importante es conocerme. Cuando yo me conozco bien, es más fácil elegir una carrera. Acuérdense que la carrera no me determina, sino que es un medio para lograr lo que yo quiero en un futuro. Entonces, acá los profesores que me están escuchando, ¿qué diría yo? Partir desde octavo, séptimo básico, primero medio, y después, claramente, ya en tercero o cuarto medio, uno ve ya el tema de la empleabilidad, los ingresos, las mallas curriculares, etcétera. Pero antes de ver eso, primero trabajar bien el autoconocimiento, quién soy yo, ¿cierto? ¿Cuál es mi habilidad? Y cuál va a ser un poco mi aporte a la sociedad y lo que se necesita. Entonces, yo creo que ese trabajo no es solamente cuarto medio, sino que debería trabajarse desde séptimo, octavo básico. Perfecto, Valentina. Me imagino que tú estabas de acuerdo con esa afirmación también, Juan Manuel. Sí, es que, claro, igual, o sea, como dice Valentina, el tema del autoconocimiento es súper importante y también uno se da cuenta cuando está hecho un buen trabajo de autoconocimiento, después tomar la decisión de qué estudiar y dónde hacerlo va a ser mucho más fácil. Y también poder informarse, ¿cierto? Hay harta información que muchas veces uno recién en cuarto medio se enfrenta a eso, el tema de la acreditación, NEM. Muchas veces tenemos estudiantes que en cuarto medio recién saben lo que es el NEM y ahí como que viene el arrepentimiento de haber quizás no cuidado las notas anteriormente. Entonces, claro, como dice Vale, ojalá desde que ya uno ingresa a la enseñanza media, empezar el trabajo como un poco más duro en orientación. Perfecto, Juan Manuel, perfecto, Valentina. Bueno, primero darle las gracias por esta conferencia, sin duda con información muy concreta, útil, práctica y relevante para que los estudiantes puedan tomar decisiones bien informados, puedan acceder a carreras que efectivamente le aseguren buena empleabilidad y le aseguren también calidad. Es importante que la información, o sea, que los estudiantes tengan información que les permita tomar buenas decisiones. Así que queremos darle las gracias a Fundación por una Carrera, a ti Juan Manuel y a ti Valentina por este espacio. Y aprovechamos de comentarles que esta tarde, a las 5 de la tarde, vamos a tener una nueva conferencia online. Esta va a ser encabezada por la Fundación Portas sobre proyectos de vida. Para acceder a la programación completa, bueno, tenemos una conferencia más hoy, tenemos dos conferencias más mañana. Pueden ingresar a www.muevetp.cl/ quiero entrar a la educación superior. Así que, bueno, nuevamente Valentina, Juan Manuel, muchas gracias por su presentación y gracias también a todos por su participación. Que tengan una muy buena tarde. Gracias, igual. Chao. Chao, chao.